Hay noches que marcan a una ciudad para siempre. Y hoy vamos a viajar a una de esas noches, una que grabó a fuego la palabra pánico en la memoria de Sevilla. Hablamos de la madrugada del año 2000, una noche de caos, de estampidas y de un misterio que más de 20 años después sigue completamente abierto. Y claro, la pregunta que todo el mundo se hace es ¿qué demonios pasó? Vamos a intentar poner todas las piezas sobre la mesa, a desgranar los hechos de aquella noche para tratar de entender cómo la noche más especial de Sevilla se convirtió en un abrir y cerrar de ojos en una auténtica pesadilla colectiva. Para entender el caos, primero hay que entender el ambiente. Así que vamos a situarnos. Estamos en Sevilla, a punto de estrenar un nuevo milenio. La ciudad celebra su noche grande. Y en el aire hay devoción, por supuesto, pero también había algo más, una tensión extraña, casi palpable. Primero, la escala. Se calcula que había unas 700.000 personas. ¡700.000! Es una barbaridad de gente. Una marea humana increíble, apretada en calles que, en muchos casos, son poco más que pasillos estrechos. Y a esa multitud gigantesca vamos a sumarle un segundo factor, más de 30.000 obstáculos. Sillas, vallas, que estaban por todas partes. Cualquier vía de escape quedaba convertida básicamente en una ratonera. Un detalle que, como veremos, fue absolutamente clave. Pero quizá el factor más interesante es el psicológico. Por un lado, estaba esa ansiedad colectiva por el cambio de milenio, el famoso efecto 2000. Y por otro, y esto es crucial, se acababa de estrenar una película, Nadie conoce a nadie, que iba precisamente de eso, de un ataque terrorista durante la madrugada de Sevilla. La ficción, sin quererlo, ya había metido el miedo en el cuerpo a la ciudad. Bien, pues con este cóctel, la mecha estaba lista. Solo faltaba una chispa para que todo saltara por los aires. Y ahora sí, nos vamos al momento exacto en que todo se descontrola. Veremos cómo una pequeña alteración del orden se transformó en una histeria que recorrió el centro de la ciudad. Son las 5:15 de la madrugada. De repente, en la Plaza del Duque, la gente empieza a correr. Sin un motivo claro. Son unas carreritas, como se las llamó. La cosa se calma rápido, pero... la inquietud, el nerviosismo ya se ha quedado flotando en el ambiente. Esto es lo que se estaba escuchando en la radio en ese mismo instante. Se palpa la tensión, ¿verdad? La confusión es total. Nadie sabe qué ocurre, pero el rumor de que hay un hombre con un cuchillo empieza a correr como la pólvora. La bola de nieve ya ha empezado a rodar. Pero aquello fue solo el aperitivo. Unos 15 minutos más tarde llega el caos con mayúsculas. En la campana, el punto neurálgico de la madrugada, estalla la gran estampida. Y esto ya no son carreritas, es una avalancha humana, una ola de pánico que se lo lleva todo por delante. Público, nazarenos, músicos, todo. Y de nuevo la radio lo capta todo en directo. El tono ya ha cambiado, ya no es solo confusión, ahora es indignación. Se empieza a especular con gamberros, con una broma lamentable. Pero da igual el motivo, el miedo es muy real y la situación es de caos absoluto. Y mientras la radio intentaba ponerle palabras, la televisión mostraba imágenes que eran simplemente desconcertantes. Sillas por los aires, gente huyendo sin saber a dónde, incluso músicos corriendo en dirección contraria a su procesión. La sensación era unánime. Esto no se había visto en la vida. Cuando la ola de pánico por fin se retira, lo que queda es una ciudad en estado de shock. Las cofradías que estaban en la calle en ese momento, claro, se llevaron la peor parte de una forma brutal. El panorama era dantesco. La banda de la Esperanza de Triana fue literalmente arrollada por la multitud y quedó para la historia la imagen de la cruz de guía de la Hermandad de los Gitanos avanzando sola, abandonada en mitad del caos. Las calles de repente desiertas, solo un campo de batalla de sillas volcadas. Fueron 20 minutos de puro terror y desconcierto que parecieron una eternidad. Pasa la noche, sale el sol y Sevilla se despierta con una resaca de miedo y una sola pregunta en la cabeza. ¿Pero qué ha pasado aquí? Y es en este punto donde el misterio se hace todavía más grande. Empieza un baile de teorías, de comunicados oficiales, un lío de versiones contradictorias. Este fragmento de los informativos de la época lo resume a la perfección. O sea, ¿fue un tipo solo con una navaja o un grupo organizado de jóvenes? Es que ni las propias autoridades se ponían de acuerdo. El desconcierto era total. Y bueno, prepárense porque la lista de hipótesis que se investigaron es... de película. Se barajó de todo, desde que había explotado una tubería, cosa que se desmintió enseguida, a la detención de un delincuente conocido, el Avispa, que al final fue liberado. Se habló de un juego de rol macabro, de un toro que se había escapado de la plaza de toros, de un sabotaje de la policía, de todo. Incluso se descartó un atentado de ETA. Ninguna, absolutamente ninguna de estas teorías pudo demostrarse jamás.
Y después de todo ese ruido mediático, de todas las investigaciones y las portadas de periódicos, el caso sencillamente llegó a un callejón sin salida, dejando, eso sí, una cicatriz imborrable en la memoria de Sevilla y en su fiesta más sagrada. Y esta es la conclusión oficial, tan simple como frustrante. La justicia dio carpetazo al asunto. El caso se archivó. Fin de la historia. Nunca se supo qué pasó realmente. Nunca se encontró a los culpables. Y punto. Quizá lo más inquietante de todo es que el pánico no se fue con el amanecer. El fantasma de la madrugada del 2000 se quedó ahí, latente. Y la prueba es que en años posteriores se repitieron incidentes parecidos. Más pequeños, sí, pero con el mismo patrón. El miedo se había instalado en la fiesta. Y así, más de 2 décadas después, volvemos a la casilla de salida, con la misma pregunta flotando en el aire. ¿Qué fue lo que provocó el caos? ¿Una gamberrada perversa que se fue de las manos? ¿Un acto organizado? ¿O fue simplemente la prueba de lo frágil que es el orden? De cómo el miedo puede convertir a una multitud en una bestia en cuestión de segundos. La respuesta, a día de hoy, sigue perdida en la memoria de aquella noche.